Desde el bar, edición ganamos. Ganó la selección. Somos los mejores. Vamos a ser campeones del mundo por ganarle a Turquía. Y tenemos al futuro Balón de Oro en nuestras filas, Don Cuate Sepúlveda. No es cierto. Marcel Ruiz por fin fue titular y justificó lo que queríamos de él. Pero digo, tampoco exageremos, no, es un triunfo. Lo mismo que en el partido contra Suiza, lo mismo podemos decir contra Turquía. Pero bueno, pues vamos a platicar de esto porque para eso nos pagan ustedes en Patreon. Así que, pues arranquémoslo así. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra de Patreon, patreon.com/, desde el bar POD, donde por supuesto están ahí los episodios para suscriptores, que originalmente el de hoy sería uno de suscriptores, pero siendo selección se queda en abierto y vamos a hacer los exclusivos mañana y pasado. Mañana seguramente pues con un repaso de la fecha FIFA, no de resultados, pero sí de algunos detalles importantes que vale la pena destacar. Por lo pronto, montones de calificados al Mundial. Los calificados, algunos que ganaron quizás su último título, algunas selecciones que deben reflexionar sobre su presente y su futuro, etcétera. Va a estar bueno ese programa sobre la fecha FIFA. Por lo pronto, en este estamos en Apple Podcast, Spotify, YouTube y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse donde más les guste, por supuesto, de preferencia en Patreon, para que puedan acceder a todo el contenido. Acceder en español no existe, ¿verdad? Estoy aquí usando mal la palabra. No, acceder es lo correcto. Lo que no existe es accesar, que eso es lo que la gente usa. Entonces sí, accedan al contenido como han hecho los que se registraron en los últimos días y horas. Por ejemplo, vamos a dar la bienvenida a Josué López, que es nuevo miembro de la Barra del Bar. También a Stephen Leiva, que se unió como gratuito. Les digo, también vale la pena estar como gratuito. Y también, pues, hay que decirle a Fernando Fernández, que lamentamos mucho que haya cancelado suscripción, pero ya no lo lamento porque un minuto después se convirtió en miembro de la barra VIP del bar. Eso, sí, como debe de ser. De hecho, Josué también había cancelado y se registró de nuevo, así que quizá Josué era de los que había entrado vía Apple Podcast y que les recordamos, háganlo vía la web, porque por Apple Podcast les cobran más caro, no nos pagan a nosotros nada de eso extra y además tarda años en procesarlo. Pues nada, igual déjenos saludos, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran, como hace Seraf MX, que dice que Martín siempre haga los episodios manejando, así sí pone atención. Lo que pasa es que, bueno, y después también me regañaron porque no había puesto atención por ponerle atención al camino. Sí. Pero sí, vivos. Pasa que lamentablemente cuando grabamos es horario de oficina para mí, entonces me llegan mensajes a veces y tengo que contestar para que pues, no me regañen los que sí me pagan. No, digo, ustedes también me pagan, pero ya me pagan más y con eso vivo. Por eso a veces me distraigo, pero no es porque esté mandando memes a la cuenta del Necaxa, por ejemplo, o algo así. Sí. Alguna vez quizás sí se le escape algo, pero bueno, sí, por lo general, si no tengo una distracción de Martín, sí, es porque le llaman de obligaciones, si no más importantes, pues sí, más onerosas. Otro saludo también a José Luis Morales Piedra, que nos manda una recomendación, nos manda, dice, a ver qué opinan. Una traducción, entre comillas, de un futbolista para el aficionado de a pie. Es una entrevista en YouTube con Miguel Ayun. El video dura 2 horas y media, así que está complicado aquí hacer un resumen, pero bueno, si entran al Patreon, ahí está uno de los comentarios de ayer, ahí pueden ver el link, ahí sí, sean gratuitos o de barra del bar o todos lo pueden ver, y sí, está interesante lo que comenta, un poco de su historia, de cómo llegó a Atalanta, lo que experimentó, y seguramente muchísimas cosas más, porque les digo, son 2 horas y media de entrevista. Último comentario del día, para ya pasar a lo que sigue, es de A. Weller C., que nos dice, gran episodio. Hace una semana tuve un choque bastante fuerte escuchando su episodio sobre el Toluca y el campeonato. De hecho, sí, lo había visto ese comentario previo, creo que lo borró. Los he escuchado desde prepa, me los llevé a un intercambio en España y sigo ahora como profesionista herido. Muchas felicidades por estar tan cerca del episodio 1000. Espero que no haya sido con un chistorete de Luis que te desesperó tanto que chocaste o una cosa así, por favor. No. Espero que no haya sido culpa nuestra. Sí, según yo, nos había mandado el comentario también hace unos días, quizás lo borró o el sistema me lo desapareció, pero sí, qué bueno, Abueler, que estás bien, por lo menos que tienes todavía la posibilidad de seguir escuchándonos a pesar del accidente, pues que te recuperes pronto y que sigamos siendo parte de muchos momentos de tu vida ahora profesional. Bueno, pues arranquemos con el partido de la selección. ¿Qué podemos decir de ese
esa muestra magnífica de fútbol, ese juego ofensivo impresionante en el primer tiempo que generó una opción con 100% de efectividad. Bueno, en realidad fueron 2, pero la otra fue fuera de lugar y también con 100% de efectividad. No, bueno, ya hablando en serio, déjame comparto pues la la verdad es que canchita. ¿cómo? Ahí ya va a poner la canchita Ay, de SofaScore, que muy pronto va a ser parte de nosotros, sí, parece. pero perdón. Ya pude hablar con SofaScore, finalmente vengo de eso y parece que se van a unir. Ah, pero pusiste primero el otro partido. Perdón, me equivoqué. No, lo siento mucho, no era con cizaña esto. Eso ya mañana. Mañana hablamos también de eso. Perdón, no se vayan a ofender nuestros amigos MLS Lovers. Sí, MLS Lovers. No, vamos a hablar únicamente hoy del México-Turquía y demás cosas de México. Pues aquí está. A ver, simplemente para los que no lo están viendo en video, Luis por error, yo creo que le dio clic al partido de arriba en lugar del de abajo, puso la derrota de Estados Unidos 4-0 contra Suiza, pero fue un error, claro, obviamente. No tuvo nada de intención. Jamás pensaría en tener abierta la pestaña de Estados Unidos con la idea de ponerlo primero que la de México. Pero digo, mañana platicamos de ellos. Ahora sí, hablemos de México. Hoy sí no haremos el hombre por hombre tan detallado como hicimos con el de Suiza, porque bueno, sí, los horarios que tenemos para ver el partido a las 3 de la mañana nuestra, yo sí lo pude ver en vivo, pero sí, la verdad es que la retención que tiene uno no es igual. Martín vio hoy en la mañana el resumen extendido, entonces sí, hoy les haremos el hombre por hombre, pero creo que todavía nos alcanza para comentar bastante el juego. Sí, no, obviamente. No fue el partido más emocionante de la historia, eso está claro. De hecho, pues fueron los turcos los que tuvieron más opciones, tampoco nada fuera de lo normal, ¿no? O sea, en realidad, Malagón tiene una intervención. Me sorprendió que empezara Malagón, debo decir, ¿eh? Sí. Yo pensaba que iba a empezar Memo y que Malagón iba a jugar la Copa Oro. Ahora, ve tú a saber cuál es el plan de Javier Aguirre. Pero la verdad es que fueron los turcos los que tuvieron más el balón, más opciones, etcétera. Y bueno, de hecho, si uno ve las estadísticas, tuvieron en total 17 tiros a gol contra 6 de México. Lo que pasa es que sus tiros a gol fueron lamentables, ¿no? O sea, todos de lejos, medio desesperados, sin tampoco una generación de juego importante. Y entonces, pues México lo controló con tranquilidad y de hecho fue, digamos, más peligroso, entre comillas, porque tiene ese gol anulado por fuera de lugar. ¿De quién fue el gol? Ya no recuerdo, digo, sí estaba ya demasiado perdido. Ahora me fijo de quién fue el gol. Anulado por fuera de lugar, por ahí del minuto 30, en lo que fue realmente la primera opción de gol de México, ¿no? Sí, de hecho, como pueden ver ahorita en las estadísticas del juego de primer tiempo, espero que sí se vean en la pantalla, en el primer tiempo son 12 tiros de los turcos contra 4 de México, pero una ocasión clara, que es la de México, contra 0 de Turquía, y de los 12 disparos que efectuaron en el primer tiempo, Malagón solo tuvo que atajar 1. Sí, es que fue eso, ¿no? O sea, hubo realmente muy pocas oportunidades, ¿no? Es un remate de Quiñones, el gol de México anulado, y el que define después que sí está en fuera de lugar por completo, ¿quién es? No lo alcanzo a ver. No me acuerdo, sí. La verdad es que... Espera. Vamos a ver. Ah, es Marcel. Mira, Marcel. Justo Marcel. Era precisamente Marcel en una jugada en la que México... pues fue el primer ataque de la selección realmente serio al minuto 23. Quiñones abre para el propio Marcel, no, para Orbelín. Orbelín toca atrás a Marcel. Viene, no, el gol es de Orbelín. Ya estoy viendo. Sí. No de Marcel. El gol es de Orbelín. Quiñones remata, el portero turco hace una gran atajada, la pone en el travesaño, la pelota le queda a Pineda, que la define bien, pero estaba adelantado y lamentablemente se anula. Y bueno, y después sí cae el gol de México, pero bueno, eso ya sería prácticamente al final de la primera mitad, cuando una muy buena jugada del propio Marcel Ruiz la deja pasar Sepúlveda y Orbelín define muy bien en la media hora. Sí, que además ahí sí colocándola bien, sin volverse loco, sin tratar de simplemente dar el cañonazo y que acabe rebotando en un defensa turco. Creo que Orbelín en general tuvo un partido bastante aceptable, en especial comparado al esfuerzo contra Suiza. Ahí se vio mejor. Les puse ahora en la pantalla las estadísticas del segundo tiempo, donde México ya con la ventaja le cede aún más la iniciativa a los turcos, aunque realmente yo sentí más peligroso a México en ese lapso de partido en el cual ellos atacaron más. Tan es así que otra vez más tiros de los turcos, 5-2, pero la única ocasión clara la tiene México, que es esa que desafortunadamente, una jugada la verdad muy buena entre Chino, Marcel, creo que Gallardo, y que a Huerta
por rematar de derecha, pues se le va tantito desviado lo que pudo haber sido un gol que recordaríamos como aquel de Toluca al América. Bueno, no tanto, pero sí estuvo bonito, la verdad. Sí, un poco descompuesto el remate de Huerta, ¿no? O sea, como que le entra mal al balón y le pega a... Dije que Sepúlveda le había dejado pasar. No, el que la dejó pasar, y no por querer, fue Quiñones en la jugada del gol. Pero sí, el remate de Huerta fue, pues, deficiente, por decirlo de algún modo, aunque su jugada previa había sido muy buena. Y también los turcos tuvieron una que estuvo muy bien, en la que se tiraron varios taconazos, ¿no? Que hubo un taconazo, después otro, pero al final el disparo fue desviado. Sí. Pero fuera de eso, sí, la verdad es que no fue el partido más espectacular del mundo, ¿no? O sea, fue un partido, pues, en el que México, donde la deja pasar Sepúlveda, estoy justo viendo la del Chino, es en la jugada del Chino. Con razón me acordaba que Sepúlveda dejaba pasar una de esas. Es un partido en el que México, pues, salió a estar ordenado, a no correr demasiados riesgos, anota el gol y pues con más razón en la segunda mitad a tratar de tirar contragolpes. Yo lo que vi, no los vi intentando salir jugando tanto como suelen hacerlo, varios balones divididos, que por el tipo de delanteros que tenemos no es mala idea, la verdad. Sí. O sea, con Raúl, con Santi, con Quiñones cuando juega, incluso el propio Sepúlveda, es gente que puede pelear bien por arriba, que puede ganar segundos balones. Por la formación que jugamos ahora, que es 4-4-2 o 4-4-1-1, pues precisamente tienes un jugador en el centro que te sirve para recuperar esos rebotes. O sea, a mí me parece que no es tan descabellado el intentar de tanto en tanto jugar en largo. De hecho, la jugada del gol, la de México, viene precedida de un pase de Gallardo rompiendo completamente líneas hasta Quiñones, y de ahí, bueno, la saca el balón, Quiñones encara, saca el balón un turco por la banda, viene el saque de banda del que se origina el gol de México, ¿no? Pero creo que en ese sentido, México más pragmático. Pero después Javier Aguirre sale y dice que no le gustó el partido, y entonces, bueno, pues ya no sé muy bien qué decir. Sí, de hecho, porque esa palabra, eso de pragmático para mí es justo lo que define lo que sea este partido para México, y me agrada. O sea, ya digamos que tenemos suficiente de ver partidos en los que México domina, pero tiene posición estéril, el rival se encierra, México por fin consigue meter un gol al 8º intento. La realidad de nuestro país como selección es que no somos un equipo dominante, y en el Mundial, una vez que superemos la fase de grupos, suponiendo que lo haremos, no hay garantía, en especial para Estados Unidos, pero tampoco para nosotros, pues nos vamos a enfrentar equipos que, como Turquía ayer, como Suiza el sábado, nos van a incomodar. Como Turquía lo hizo ayer, nos van a también ganar la posesión. Habrá que ser más defensivos, habrá que estar más listos para el contragolpe, para dividir el balón arriba. Y qué bueno que se haga también ese tipo de experimentos en los partidos, ¿no? Si al Vasco no le gustó, pues yo creo también que eso es un poco en cuestión de darle a la tribuna, porque en México estamos acostumbrados a que no, es que hay que tener el balón, hay que proponer, tenemos que ser ofensivos, y no gusta mucho la idea de que México sea el equipo que va a ser el que espere, el que tire contragolpes, el que no lleve la posesión todo el tiempo. Sí, o sea, hacer una analogía boxística, a la afición mexicana no le gusta que seamos el Canelo, pero creo que le gustaría más en el fútbol. O sea, estamos más acostumbrados a ganar siempre en boxeo, sí, pero le gustaría más en el fútbol que ganemos, ¿no? Sea como sea. Si de pronto pasamos a cuartos de final en la Copa del Mundo jugando defensivo, jugando pragmático, pues no creo que nadie vaya a reclamar, ¿no? O sea, van a decir, sí, el pinche Vasco, pero ni modo, ¿no? O sea, claro, ya pasaste. De hecho, cuando México avanza a cuartos de final en un mundial, que es el Mundial 86, digo, porque en 70 también, pero pues no nos tocó, pero en el Mundial 86, México es una selección eminentemente defensiva, ¿no? O sea, a Bora le gustaba jugar 4-5-1, a veces por obligación tiene que jugar 4-4-2 con Luis Flores y Hugo Sánchez en punta, pero no es que le hiciera mucha gracia, y México saca los resultados así, con mucha seguridad atrás. O sea, sus mediocampistas eran, pues, por lo menos 2 contenciones, Aguirre y Carlos Muñoz o Carlos de los Cobos. Después Manuel Negrete, que sí era más ofensivo, y Tomás Boy, que tampoco era, o sea, era un creativo, pero no era un jugador que te diera muchísimo sacrificio en el campo, ¿no? Entonces era un equipo que se paraba bien, que defendía primero y atacaba después. Y bueno, por eso en ese Mundial México recibe un gol, según yo, no, 2 goles en todo el torneo, ¿no? 2 goles en 5 partidos, uno contra Bélgica y otro contra Paraguay. Sí. Era un equipo que estaba hecho para defender. Sí, vaya, nuestra mayor victoria en Copas del Mundo ante aquella Alemania campeona en 2018
fue en un partido en el cual fuimos pragmáticos, en el cual fuimos más defensivos, aguantamos bastante en nuestro propio campo y en los contragolpes éramos peligrosos, y así fue como cae el gol de Chucky Lozano, ¿no? Y fue la fórmula que aplicó después también, o sea, el profesorio contra Brasil. Desafortunadamente, contra Alemania sí alcanzó para meter el gol en el primer tiempo y después resistir en el segundo. Contra Brasil pues se aguantó bien el primer tiempo, pero pues ya al final se acaban las piernas, Brasil encuentra el gol y ahí sí ya México no tiene respuesta, ¿no? Creo que en parte lo que molesta mucho a la afición mexicana, a la prensa mexicana, de un enfoque defensivo, es también, bueno, como pasó contra Argentina en 2022, ¿no? Que salimos a defender porque era realmente la forma, pues, más cercana a conseguir un buen resultado, un 0-0 ante aquella Argentina que luego sería campeona del mundo, pero cuando no funciona, por supuesto, pues nos vamos encima de que es que no propusimos. Bueno, pudimos haber propuesto y perdíamos 4-0 en lugar de 2-0. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que el equipo no daba para proponer en aquel entonces, ¿no? O sea, el Tata jugó como más o menos pudo. O sea, yo de todos los partidos en el que menos culpa le echo es en ese. O sea, francamente, la gente es en el que más se enojó y dice, lo regalaron, porque Messi tenía que ser campeón del mundo, y si le ganábamos a Messi lo eliminábamos. Y la verdad es que lo planteó con el nivel que teníamos, ¿no? O sea, no nos daba para más con esa selección. Y se pierde 2-0 también por una genialidad del propio Messi. O sea, la gente dice, es que ese gol lo podía haber parado cualquiera. No mames, es ridículo. Y pues hace una genialidad Messi, nos anota ese gol y después México trata de desdoblar un poco más al frente, pero pues tampoco le daba el nivel, esa es la realidad, y termina cayendo el segundo casi al final, ¿no? Entonces, pues es para lo que nos dio. A mí me molestó el de Polonia. O sea, jugamos igual de defensivo y medroso contra un equipo que no tenía absolutamente nada que ver con Argentina, ¿no? ¿Seguro? Y después contra Arabia, que no les avisara que metiendo otro gol estábamos calificados y no importaba si recibíamos otro en el camino, ¿no? O sea, ese tipo de cosas molestan. El de Argentina a mí, pues, sí. Bueno, digo, en este caso, México, aunque la cosa parece que va un poco a mejor en este último año, que quizá tendremos a un par de jugadores más en Europa la próxima temporada que podrán ser también relevantes para la selección, nuestro nivel sigue estando muy por debajo de la élite, e incluso con equipos como Turquía y Suiza, que a la distancia nos parecen, estos no cuentan. La verdad es que son equipos fuertes, e incluso un rival de esta talla en el grupo nos va a complicar, ¿no? O sea, es muy factible que, por ejemplo, Suiza va a estar en el bombo 2 si califica, bien puede ser el rival más peligroso del grupo, y como lo vimos el sábado, que aprovecharon nuestros errores, y ayer que le dieron una barrida a los gringos, sí, en ambos casos, con las selecciones norteamericanas usando una especie de equipo B, pues son partidos que hay que también entender que se pueden acabar jugando así. Si pasamos a la fase de octavos de final, a partir del quinto partido, ahí seguramente nos encontraremos que a Francia, que a Argentina, que a Alemania, Portugal, España, todos esos equipos van a controlar el balón, van a estar encima de nosotros, no habrá forma de proponer ante ellos. Entonces habrá que estar listos para juegos con un trámite como el de ayer, en el cual sí, parece que nos en el rancho, pero en realidad se hizo un buen trabajo defensivo y hubo poco peligro de verdad por parte de los turcos. Exacto, eso es lo que se debería privilegiar. Ahora, me hubiera gustado que alguien le hubiera preguntado a Javier Aguirre, que algún periodista le hubiera tirado un pase ¿A gol? Para gol a Javier Aguirre y le hubiera preguntado exactamente tácticamente qué fue lo que no le gustó, ¿no? Porque eso nos sería interesante para nosotros, porque lo que la declaración de Javier Aguirre es están bien güeyes, ¿no? A la hora de atacar. Entonces, bueno, eso pues, no nos dice mucho, ¿no? O sea, a veces sí lo están, esa es la realidad. O sea, hay partidos en los que sí lo están. En este no me pareció particularmente que estuvieran tan güeyes, la verdad. Pero bueno, eso fue lo que dijo Javier. Obviamente hubo algo que no le gustó, pero nadie nadie le pidió que profundizara en a qué se refería, así que pues no lo sabremos. Pero en fin, en general el equipo viene atrás y creo que gana, si no con justicia, o sea, cualquier resultado hubiera sido justo en un partido así, ganar 1-0, empatar a 0, perder 1-0, si gana, pues no es tampoco una injusticia que haya quedado como quedó. Y creo que podemos pasar a lo siguiente, Luis, para arrancar con tu opinión. En el debate que se creó, un poco entre la gente que más o menos sabe, sobre el rol que Edson Álvarez debe cumplir, ¿no? O sea, después de ver a Lira
que los volvió locos otra vez a los rivales, mordiéndoles los tobillos. Y ver a Marcel, que dio lo que normalmente nosotros, que lo hemos visto un montón en Toluca, sabemos que puede dar, que es romper líneas, organizar el juego, no lateralizar de más, buscar adelante, meterse en diagonal, tirar centros, que es lo que no hace Charly Rodríguez. O sea, después de ver a Lira y a Marcel, muchos están diciendo ya que lo que debería hacer México es poner a Montes y a Johan y a Edson en la defensa central titular, sentar a Montes y dejar a esta pareja en medio campo. Que la verdad, la idea no es descabellada. Digo, como hemos comentado, Montes te aporta también en el tema de la estatura un plus. Ayer me parece que Montes también juega bastante bien. Sí creo que es válido el debate de si esa dupla en el medio cancha, Lira, Marcel, Ruiz, puede ser la combinación ideal. Creo que ayer Marcel en particular se ve mejor cuando está acompañado por Lira que por Edson, tampoco con una diferencia tremenda, pero sí, la combinación de ellos parece ser un poco más efectiva en este momento. De todos modos, bueno, no puedes descartar a un Edson Álvarez, que es uno de tus 3, 4 mejores jugadores de toda la selección. Entonces sí, es un debate interesante. A mí la verdad, por las dudas que me ha generado César en algunos partidos, y en particular porque no se ha logrado afianzar del todo en Europa, más allá de que ahora esté en el Lokomotiv de Rusia y probablemente no va a salir en un buen rato, sí veo la posibilidad interesante, al menos como variante, ¿no? De, ok, no estamos anclados a que siempre tengan que ser César y Johan en la defensa central, no de que pues es Edson y uno más. Creo que la presencia de Lira sí te está abriendo una posibilidad que ahora además, con el buen partido de Marcel, te da eso, más opciones. Sí, curiosamente, si no me equivoco, déjame, es que lo cerré por güey. En lo que lo comentas, por cierto, en expected goals el partido según Flash Score, 0.89 para México, 0.77 para ellos. Sí, o sea, pues lo que dije, sí, ¿no? O sea, un partido que realmente pudo haber quedado más o menos como sea y no hubiera habido mucha diferencia. Bueno, es que estaba viendo las calificaciones de SofaScore, no le encanta Eric Lira, pero creo que también por entrar más tarde. Sí. Y sí le gusta a Edson Álvarez, ¿no? O sea, Edson Álvarez en medio campo, los mejores fueron Marcel, Pineda, que fue el mejor del partido, y Edson. Después Alexis Vega no, y la verdad es que no anduvo, y preocupa un poco eso. Y a SofaScore le encantó Montes también. Sí. Y creo que Montes dio un buen partido ayer. Sí, la verdad es que Montes me parece que sí tuvo un partidazo. Creo que en la pantalla la gente no va a poder ver la de Orbelín Pineda, su estadística, pero lo califican como 7.8 de lo mejor, que también es la misma nota que recibe César Montes. Y sí, creo que a Orbelín, por supuesto, le beneficia ser el que marca el gol, eso te sube bastante el puntaje. Y Edson creo que también tiene que ver un poco con la que la gente espera de cada uno, ¿no? Quiere ver a un Edson que por ser el jugador que está en la Premier League, por ser el jugador quizá ya de más caché en el 11 inicial, pues tiene que lucir, tiene que verse brillante. Y no, Edson es más bien un recuperador, un destructor, alguien que te contiene el balón, se lo da de inmediato a quien sí sepa qué hacer con el balón y ya, no es alguien que te va a crear el juego ofensivo o que va a distribuir con gran precisión, ¿no? Lo suyo es más bien recuperar, destruir las jugadas del rival y cuando la tiene, dársela de inmediato al que esté más cerca. Y no en balde, lo ves que tiene ahí en pases precisos esa estadística que tanto le encantaba el fin de semana a los fans de Charly, 19 de 20. Sí, que tampoco es que haya tenido demasiado involucramiento, ¿no? 19, 20 son pocos. Lo que tiene Marcel Ruiz, ¿no? Que tiene 31 de 34, pero lo importante es, si te fijas, sube un poquito a Edson otra vez. Sí. En cuanto a toques de balón, son parecidos a Edson y Marcel, pero lo que tiene Edson, que tiene muchos menos pases, eso es lo que vemos abajo, los duelos en el suelo y los duelos aéreos. O sea, la característica de Edson Álvarez es la recuperación, no la distribución. Si tiene un jugador como Marcel que puede distribuir bien, pues está muy bien, ¿no? O sea, creo que es una buena combinación. Obviamente Charly Rodríguez va a tocar el balón 814 veces, pero lo va a tocar para atrás. Sí. Entonces, ¿eso es lo que queremos? Pues esa es una pregunta que hay que hacerse a Javier Aguirre, ¿no? Yo no es lo que quiero, pero yo no soy el entrenador nacional, así que quizás siquiera eso, ¿no? Sí, de hecho, ahí en Twitter compartí la captura de las estadísticas de Marcel contra los de Charly Rodríguez. No es que sea una
una barrida por parte de Marcel, pero sí es ligeramente mejor puntaje del algoritmo, también por 1%, el porcentaje también de pases completos, también que él sí da aquí 2 pases clave, una ocasión creada contra 0 y 0 de Charlie Rodríguez. O sea, los números no te reflejan del todo, pero sí te dicen, ok, Marcel tuvo una mejor actuación y además le encontramos una combinación interesante ahí con Eric Lira en el medio campo. Voy a ver si puedo ahora también poner sus estadísticas, a ver qué nos dice aquí la página. Digo, solo tiene 28 minutos Eric Lira, 14 de 15 pases, un pase acertado, también, vamos a ver, 3 duelos en el suelo, ganó 2, ninguno aéreo, por supuesto, porque eso sería complicado, una falta, una posición perdida. Creo que sí, es eso, ¿no? Al haber jugado relativamente poco, el algoritmo no alcanza a reflejar que se vio bastante bien y por eso había bastante gente diciendo que esta dupla en el medio campo nos gusta. Sí, yo creo que, o sea, es algo que tenemos que ver más también, sí, ¿no? O sea, esa es la realidad. O sea, tenemos que verlos contra, no voy a decir contra mejores rivales porque no va a haber muchas oportunidades de hacerlo. En la Copa Oro, pues seguramente rival del nivel de estos dos está Canadá y nada más. Tras ver a Estados Unidos, pues francamente no parece estar a ese mismo nivel. Así que si enfrentamos a Canadá, creo que es una buena prueba, aunque yo dudo que el Vasco se ponga a hacer experimentos en ese partido, que seguramente sería la semifinal o la final. Panamá va a ser complicado, aunque sin Carrasquilla tienen menos punch, esa es la realidad. Pero bueno, después vienen los partidos contra Japón, que ese es un rival de buen nivel, contra Ecuador, que a pesar de que no le hacen un gol al arcoíris, pues va a ser un partido complicado. Creo que ahí podemos ir viendo. Pero sí, el potencial está ahí, ¿no? Y creo que la complementariedad de ambos roles, pues ayuda, aunque sea como sea, no podemos dejar a Edson en la banca, ¿no? Y si Montes juega siempre como juega contra Turquía, pues finalmente creo que el damnificado será Lira, ¿no? Sí, a fin de cuentas también hay que considerar que, bueno, ayer vimos bien a Marcel y Lira en un lapso corto, estuvieron juntos unos 20 minutos en un segundo tiempo, en el cual también, pues Lira se enfrenta a muchos jugadores un poco más fatigados, entonces no demos por sentado que esto va a funcionar cada vez que los pongan juntos, en particular ya pensando cuando se vayan a enfrentar a equipos de alto nivel o también a equipos muy físicos con los cuales Lira, siendo un perro de presa, también habrá momentos en los que va a batallar y en general sería un medio campo no tan fuerte físicamente. Creo que, que ayer fue eso, ¿no? Fue una muestra de que ese par sirve, te da variante, te permite pensar, ok, si no está César, si no está Johan, como fue el caso de ayer, puedes también pensar en bajar a Edson a la central, porque a fin de cuentas, pues sí, en una Copa del Mundo, que son torneos compartidos cada 4 o 5 días, de repente hace falta rotar, bueno, qué bueno que ahí se te abre una combinación también, ¿no? Yo supongo que los vamos a ver también en la Copa Oro jugar más tiempo, y pues con la pena para los amantes de Don Charlie, que insisto, no es nada contra Charlie Rodríguez, en clave Liga MX ha sido un jugadorazo, con Monterrey, con Cruz Azul, se ganó con creces ser un jugador de la selección mexicana, pero en selección mexicana, pues sí, ya son 50 y pico partidos en los cuales se ve muy poco de él. Ayer, creo que incluso cuando compartí la estadística, no sé si fue en mi tweet o lo pusieron en otro, o en uno de Selvar Pod, alguien nos respondía, bueno, pero es que a Charlie le falta estar con un centrocampista que le complemente más. Pues sí, fue lo que dijimos en ese video en el que también hicimos a redes, de que pues, Charlie sí, con un compañero más talentoso, con un 10 al lado, ok, pero en la selección son solo 2 puestos. Uno es el que van a ocupar Edson, Lira, como tercera opción incluso puede estar ahí Luis Romo, que es más versátil, y el otro que se lo pelean, Charlie, Chávez, Marcel. No, y el propio Romo. Y también Romo. O sea, que él puede ocupar ambas zonas o ambos roles, ¿no? Ser el más defensivo o el que tiene que aportar más al ataque. De todos estos jugadores, el que menos aporta es Charlie. Sí, y después, a ver, vamos a ver si México mantiene el 4-4-2. Lo ha hecho, ¿eh? O sea, Aguirre ha estado jugando 4-4-2. Ahora fue más 4-4-1-1, pero en la práctica no es el 4-2-3-1 de antes, eso está claro.
Y bueno, si hubiera 4-2, si fuera 4-2-3-1 con un 10, que pues tampoco es que tengamos, que abunden los 10 en México, ¿no? Entonces por ahí puedes meter a Charlie como segundo contención y con ese creativo más adelante, ¿no? Pero con este cambio de esquema, pues yo también coincido en que su rol está siendo bastante limitado. Bueno, creo que ya deberíamos dejar de hablar de ese tema, porque bueno, ya llevamos media hora y hay algunas otras cosas que discutir. Creo que la lateral izquierda está clara, a pesar de Mateo Chávez y lo que hizo bien. Creo que la lateral derecha, sin embargo, es más interesante, ¿no? Jorge Sánchez no juega mal, tampoco juega maravillosamente bien ese partido, hace lo que normalmente hace, mucho despliegue físico, defender bien, sumar cuando es necesario, pero del otro lado, como central, juega bien también Israel Reyes, y entonces, pues sigue abriendo un poco el debate de quién es el que tiene que jugar, ¿no? De todas las opciones, que son varias ahora. Sí, aunque Israel Reyes me parece que como central simplemente es una opción de emergencia, ¿no? O sea, Johan está evidentemente fijo en el 11. De hecho, nos preguntaban en un chat el día de la final de la Nations League si habría un jugador mexicano, si habría un jugador de España o Portugal que no sería titular en la selección mexicana. Y yo decía, pues, Ignacio, el central por izquierda de Portugal, porque creo que está Johan quizá ligeramente por encima, o parejos por lo menos, ¿no? O sea, a Johan no lo va a bajar nadie. De ahí en fuera, pues sí, la pelea de momento es Montes, el otro central. Edson, como una alternativa que ya hemos visto, funciona bastante bien cuando ha sido necesario. E Israel, pues como ese jugador versátil al cual puedes ocupar de lateral o de central. De central lo hizo bien ayer, pero su posibilidad real de ser titular es por derecha. Sí, que es una posibilidad real para mí, ¿no? O sea, a mí me parece que es un jugador al que, digo, no es que sea indispensable, pero que haría bien el Vasco de encontrarle un rol, porque es un buen jugador. O sea, me parece que Israel Reyes es un buen jugador. Yo sé que no proyecta como Jorge Sánchez al subir, mucho menos como Julián Araujo, que va más para adelante, pero en partidos complicados defensivamente, sabiendo además de la versatilidad de Gallardo, ¿no? Que Gallardo te puede jugar el rol defensivo y el rol ofensivo, o sea, puede jugar los dos. Entonces creo que Israel Reyes tiene ahí el rol de lateral derecho defensivo bastante controlado, ¿no? O sea, creo que tendría que ser él, porque es un muy buen jugador. Sí, o sea, es una opción bastante válida en este momento. Además, pues Jorge, al haberse regresado a la Liga MX, él, digamos que ahí se dio la ventaja que tenía contra el resto de candidatos al puesto. Mencionamos a Julián Araujo, no olvidemos, Rodrigo Huescas, que ahora no va a estar con el grupo, pero también va a pelear en el resto, en lo que va de aquí al Mundial. Entonces, sí, es una posición muy interesante porque siendo o había sido durante un buen rato la más débil de todo el 11 de la selección mexicana, ahora hay bastante competencia con jugadores que te aportan cosas distintas, ¿no? Entonces creo que de entrada hablábamos de que ahora cómo se ocupan las plazas en una lista de 26, creo que uno de los 3 puestos extra, vamos a decir, se va a ocupar en un lateral derecho, por el simple hecho de que alguno de ellos también puede jugar de central o puede jugar más ofensivo, como sería el caso de Rodrigo Huescas y un poco también de Julián. O sea, ahí es donde a Aguirre le van a sobrar opciones. Sí, me parece a mí también. Tienen que encontrar la correcta, ¿no? Sí. O sea, ese es el tema, porque están todos muy parejos. O sea, no es que tengamos o sea, no es Raúl Jiménez, ¿no? Que ya sabemos que va a jugar, no es Johan Vázquez, que ya sabemos que va a estar ahí. Esa es otra cosa interesante. Después del partido contra Suiza, hice una lista de las cosas a mejorar para México y las certezas. Y la verdad es que certezas hay pocas a nivel alineación, ¿no? O sea, sabemos que Johan Vázquez tiene que jugar, sabemos que Raúl Jiménez tiene que jugar, sabemos que Edson Álvarez tiene que jugar, pero no sabemos dónde tiene que jugar. Y de ahí en más, todos los puestos están en disputa. Sí, yo quizá Gallardo es también casi una garantía, aunque sí, tendrá Mateo la posibilidad de ganar fuerza en el próximo año al estar en el AZ. Veamos qué tal le va en el tema de adaptación a Europa. También, bueno, Brian González, más allá de que te fastidio mucho con que es tu nuevo favorito, sí, es un muy buen jugador, aunque creo que al estar en Liga MX será difícil que tenga también ahí la posibilidad de superar a Gallardo. Más bien, él está peleando con Mateo por ser el segundo lateral en el Mundial. A ver si y con Angulo. Con Angulo. A ver si Arteaga también se regresa a la pelea, aunque ya parece que está más complicado. Pues sí, ahí están las
las certezas. Los extremos también pues está muy peleado. En esta fecha FIFA utilizó a 4. Creo que por izquierda, Alexis y Chino Huerta no terminan de ganarse uno al otro, no han tenido el mejor día. Ayer Alexis, arranca un poco mal, voy a poner a otro en la pantalla primero, para que sí se vea. Tenemos a un Alexis que sale muy mal calificado y a un Chino que, creo yo, haciéndolo un poco mejor, pues falla la jugada más importante que tuvo, ¿no? Sí, si mete ese gol Chino, nuestra lectura de su participación hubiera sido otra, ¿no? Pero por lo menos estuvo más participativo que Alexis, que la verdad, o sea, no sé si es el rol diferente, no sé si es el peso que tiene en selección, que es distinto también al que tiene en Toluca, pero pues la verdad es que no hemos visto esa versión que se echa al hombro el equipo y hace jugadas espectaculares, ¿no? O sea, que lo vimos en Toluca además constantemente, o sea, no es que haya sido un partido 2, lo vimos de verdad. Y creo que por el otro lado salen más fortalecidos los otros dos, ¿no? Sí. Tanto el Piojo Alvarado como Orbelín. Sí, la verdad es que, el Piojo, al cual hemos sido muy críticos con él, sí mencionamos que en la Nations League se había visto bastante bien, sobre todo cuando tocó jugar contra Canadá, contra Alfonso Davies, que había hecho un buen rol. Le toca ahora, jugar el partido, digamos, un poco más complicado, aunque el algoritmo lo había tratado muy bien ante Suiza. Ayer es Orbelín quien arranca de inicio. Un poco lo que hemos hablado, ¿no? Que un jugador que en circunstancia ideal podría ser un buen interior, pero que en clave de selección mexicana pues le toca ser extremo, ha batallado, pero ayer en particular tuvo una buena tarde y quizá le sacó tantita ventaja al Piojo de cara a la Copa Oro. Sí, pero tantita, ¿eh? Sí, O no sea, mucho. yo creo que el Piojo es un jugador más completo. Y mira, ya verme a mí defendiendo al Piojo contra alguien, ya el mundo se volvió loco, ¿no? Pero yo creo que es un jugador más completo que Orbelín. Orbelín te da lo que te da, que es un jugador que sí va para adelante, es un jugador que tiene drible, que puede entrar en diagonal, que tiene partidos como el de ayer, en los que realmente lo hace bien, pero también hay mucho de Orbelín que es irregularidad pura, ¿no? Y entonces ahí se vuelve muy complicado confiar en él. Y, y pues nada, y después los de adelante, la verdad es que Julián estuvo más participativo, la verdad, podía haber estado mejor, porque pues ese gol que le saca muy bien el portero con un remate de cabeza, creo que participó bastante, que se metió bastante, y lo de Sepúlveda también bien, o sea, me parece que sin ser nada del otro mundo, se afianza como una tercera opción de 9 válida, ¿no? Sí. O sea, para entrar en momentos de desesperación, que eso es lo que se le pide en este momento. Sí, y que además, pensando en este parado que se va consolidando de 4-4-2, pues ahora sí, el tercer 9 es más importante y además se ve más factible que vayan 4 jugadores que puedan ocupar esta posición, aunque en el caso de Quiñones, que sería el cuarto, sí, un jugador más versátil, más segundo punta que 9 puro. Sí, es otro tipo de jugador y no lo podríamos, o sea, a la desesperada lo podemos poner de 9, pero no es ese tipo de futbolista, ¿no? Es en la posición en la que jugó ayer, que creo que no lo hizo mal, sin hacerlo tampoco muy bien. O sea, me parece que el algoritmo lo maltrata bastante, como también maltrata bastante al pobre Santi Jiménez, que pues no hizo nada, ¿no? O sea, ni para bien ni para mal. Sí, no, fue un partido en el cual tuvo pocos minutos. Estoy tratando de ponerlo en pantalla de modo que sí lo puedan ver ustedes, porque creo que el que pongo a la derecha no sale. Entonces, ahí están. Jugaron únicamente 20 minutos. Santi y Raúl, no hay duda de que son los titulares. Sí, creo que, Raúl es el titular fijo y Santi es a quien podríamos ver sacrificado en caso de que se cambie de vuelta a un esquema 4-2-3-1, 4-3-3, o incluso que, en un partido en el cual hayan arrancado los dos y ya sea un juego en serio, pues el primer cambio, me parece, sería para reemplazar a Santi, no a Raúl. Sí, no, pero eso está clarísimo. O sea, Raúl no va a salir salvo que el partido ya esté definido o Raúl esté cansado o la situación no lo amerite, pero creo que es uno de los insustituibles de la selección mexicana. Sí, y el último jugador por mencionar de los que jugaron ayer, pues Luis Chávez, que tiene nada más 13 minutos y que pues su rol en la selección se hace cada vez más testimonial, ¿no? Ya lo era con la preferencia que tenían muchos técnicos, o sea, ya había bajado más bien, ¿no? Que usaban a Charlie Rodríguez muchísimo tiempo, junto a Romo o junto a Edson, y entonces Luis Chávez se había vuelto la tercera, cuarta opción en el medio campo. Ahora, pues ya con la irrupción de Marcel Ruiz, se le complica aún más la cosa. Creo que pues el estar en Rusia
no le ha servido para dar un salto de calidad, ¿no? Simplemente, pues, sí, está ahí, está teniendo una experiencia diferente, nos da gusto que haya jugadores mexicanos en Europa, así sea en la liga rusa, pero futbolísticamente es claro que ahora mismo no es una de las opciones principales. Y no creo que, o sea, me parece que tiene mucho que ver con que, pues, va pasando su tiempo, ¿no? O sea, el mejor Luis Chávez que vimos fue el que jugó pues sí, el mundial pasado, un poco antes, un poco después, ¿no? Un futbolista que estaba en su máxima, en su clímax, ¿no? Por el tipo de posición, pero ahora, pues ya está por cumplir 30, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya no es la misma dinámica y quizás sea momento de darle cabida a jugadores un poco más versátiles, ¿no? O un poco más jóvenes, como el propio Marcelo. Sí, considerando que, bueno, que en esta lista de Copa Oro no están incluidos jugadores como Luis Romo, no sabemos exactamente por qué, no creo que sea una decisión de Javier Aguirre decir, ok, ya, ahora tú eres la opción que no me gusta, tampoco están los de la sub-20 que vienen allí empujando, como sería Fidel Ambriz o Iker Fimbres o Elías Montiel, estaba Jeremy Márquez, que también, si no me equivoco, jugó unos minutos, aunque muy poquitos, creo que ya ni lo registró esto, o lo registró. Sí, según yo había entrado, a lo mejor me estaba yo quedando. Yo creo que te confundiste porque aquí hay 6 cambios. Sí, lo mencionó. O quizá entró él y no Luis Chávez, ahora estoy pensándolo, porque sí, recuerdo que lo decían en la transmisión, pero yo me estaba quedando dormido. No aparece aquí ni en la banca. En la banca, entonces quizás estén equivocados, ahora que lo pienso. Porque sí, yo recuerdo que ya me estaba yo quedando dormido, ya eran las 4:30 de la mañana, y decían que Jeremy Márquez sí, para que tenga minutos, para que sea su consolación. Pues debe estar ahí quizá mal el registro, porque sí, Luis Chávez, pero sí, entró. Con mayor razón, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Un jugador que empieza a ver peligrar su lugar en la lista final del Mundial. Güey, ve este pinche tweet que tiene 218 likes. Y pensar que lo dejaron fuera. Sin palabras, Jeremy Márquez recibió minutos y con muy poquito demostró que merecía estar en la lista de la Copa Oro. Te digo, entonces sí, ya tan no lo merecía que SofaScore nos hizo la mala jugada de poner a Luis Chávez en el lugar. Supongo que entró con el 24, porque sí, entró a los finales y pues sí, eso, ¿no? De consolación, un poco también lo que le tocó jugar el primer partido a Mateo y a Emilio, aunque ellos sí de inicio. Es que fue Márquez el que le puso el pase ese a Raúl Jiménez que no logró anotar. Entonces por eso están diciendo todo eso. Sí. O sea, sí lo hizo bien, la neta sí lo hizo bien. Pero por eso están diciendo eso. Ya. Y sí, es eso, ¿no? Es un jugador que también está ahí, que va a pelear, que estando en Atlas está la cosa complicada. Quizá el mercado disponga otra cosa y se lo lleve un equipo más importante. Había sonado para el Valladolid, pero el Valladolid descendió, así que no serán ellos. Pero bueno, es ahí, ¿no? Uno más en la competencia, quizá incluso aspirando a ser él el Luis Chávez de este mundial, ¿no? El jugador que faltando un año no era considerado entre el grupo base y se pueda colar en este último año. Como mide 1.77, yo le doy mi sello de aprobación. Aunque sea, ¿no? Y bueno, creo que del partido como tal, ya no hay mucho más que decir. Quizás sí, pues de la polémica que se armó con este pase para gol que le pusieron a Javier Aguirre, según quien se lo puso, y con el hecho de que Javier pues no se quiso manifestar sobre el tema pues que estamos viendo en Estados Unidos, con las redadas, con las protestas, con el trato a los paisanos, con el trato a los que parecen paisanos aunque no lo sean, y que Javier optó por decir, no tengo información suficiente y prefiero enfocarme en lo deportivo. A ver, yo creo que hay que dividir el tema en dos, y es importante, o sea, la interacción en dos. Primero, Javier Aguirre no es santo de la devoción de Gibran Araige. Y viceversa. Eso está claro, porque no le pasa exclusivas. O sea, es un poco el asunto recurrente con los insiders en México, ¿no? O sea, si le pasas exclusivas a un insider va a ser tu cuate toda la vida, pero si no le pasas exclusivas, entonces te va a reventar para que llegue otro que sí le pase exclusivas y entonces ya se vuelve a tu cuate, ¿no? Y bueno, obviamente a Javier tampoco le encanta, ¿no? Entonces viene la pregunta de Gibran Araige en la que mezcla dos temas. O sea, arranca hablando del problema de las protestas en Los Ángeles, pero después dice, durante la misma pregunta,
nadie vino a ver a la selección como suele pasar. Y entonces, ahí Javier, que obviamente por quien hacía la pregunta ya venía predispuesto al combate, le dice, ¿cómo que nadie? ¿Viniste a ver en la mañana? ¿Viniste aquí? Y entonces ahí ya se desvirtúa un poco toda la situación, porque una pregunta que tendría que haber sido muy directa, Javier, ¿qué opinas de la situación actual que están viviendo los mexicanos en Los Ángeles? Se desvirtúa porque el entrevistador, bueno, el que hace la pregunta, trata de meter dos temas y trata de meter un madracito al mismo tiempo y entonces Javier reacciona mal. Eso en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, creo que... Un matiz, además, el tema de que no había ido nadie a ver a la selección, no era que no hubiera ido nadie, era que habían puesto una reja en el perímetro del hotel y entonces, claro, si tú ves el video de la selección entrando al hotel, pues no hay nadie alrededor porque no los dejaron pasar. Ya, o sea, era en principio mentira y por eso se enojó Javier. Y después, la segunda cosa es que ya Javier, después de la pregunta, no venía particularmente contento y entonces viene la pregunta real y le contesta mal. O sea, creo que ahí le faltó tacto, pero yo creo que lo que contesta es absolutamente válido, ¿no? O sea, mejor en lugar de cagarla, di, no tengo información, no es mi lugar, no estoy en el lugar para contestar esa pregunta. Y ya está, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a externar su opinión sobre un tema, sea el que sea. Pero también todo el mundo tiene derecho a no hacerlo si no se siente capacitado para hacerlo, ¿no? O sea, una cosa es saberlo y callar y otra cosa es reconocer que no lo sabes. Claro. Y me parece que en ese sentido, pues no hay problema con Javier Aguirre. Sí, yo estaba leyendo comentarios de la gente que se posicionó en contra de Javier o de manera crítica, por lo menos. Veo, por ejemplo, este que dice, qué lástima que Javier Aguirre no se quiera pronunciar respecto a lo que ocurre en Estados Unidos por ser un tema político, entre comillas, si lo ponen así. Quizá ya se le olvidó el partido que organizó el 15 de marzo de 1999 entre el Ejército Zapatista y un grupo de jugadores profesionales. Incluso un familiar suyo se encargó de confeccionar el uniforme del EZLN. 26 años después solo pudo decir, no puedo manifestarme, me falta información. Tristemente, vivimos en un mundo en el que somos obligados a callar, so pena de perder lo que más queremos. Y sí, a ver, en 1999, en marzo, Javier Aguirre, no recuerdo si ya era técnico del Pachuca o todavía no. Ya era técnico de Pachuca, es cuando sale campeón. Sí, ¿no? Que fue campeón en diciembre de ese año. Tío, no recuerdo si llegó desde mucho antes o no, pero bueno, era un técnico joven, recientemente exjugador, evidentemente pues con un perfil muchísimo más bajo a nivel nacional. Y sí, quizá también más solidario o por lo menos más empapado de la causa que tenía o tiene aún el Ejército Zapatista. 26 años después, pues bueno, es un tipo que ahora está a cargo de la selección mexicana, que también acumula ya muchísimos años de experiencia en situaciones así, en las que también por hablar de más causa problemas, en los que sabe que sí, pues es un conflicto muy polarizado, en el cual opines lo que opines, va a haber mucha gente que está en contra de lo que digas, que lo que para ti puede parecer razonable, otros consideran que eres un comunista, o viceversa, ¿no? No, tú eres un maldito facha, tú eres un nazi, o sea, y en ocasiones, pues sí, lo mejor es esas que no tengo toda la información, porque además, recordemos, sí, estamos viendo en televisión y en internet un montón de cosas de lo que está pasando en Estados Unidos. No sé si Javier Aguirre se pase el mismo tiempo que nosotros viendo noticias, ¿no? Bien puede ser que él ha visto 3 tweets y leído 2 notas y ya. Y no solo eso, Luis, nosotros tampoco tenemos toda la información. O sea, yo estoy convencido de que las fotos esas que salen con mexicanos y con el humo atrás estaban montadas. Yo también creo. O sea, era gente que se infiltra en la manifestación para salir en esas fotos y generar un efecto publicitario contrario a las manifestaciones. O sea, esa es mi opinión, basada en mi sentido común, o sea, no basada en otra cosa. Pero bueno, no tenemos idea de eso tampoco. O sea, no tenemos idea. O sea, sí creo que Javier, en otras circunstancias, sin haber sido acorralado a responder algo, sin una pregunta previa hecha para molestar, podía haber dicho toda mi solidaridad con los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y ya. Podía haberlo dicho, pero también podía no haberlo dicho y creo que está en todo su derecho de no decirlo. Yo, siendo quien soy yo,
seguramente algo distinto habría dicho, pero perfectamente entiendo que Javier no lo haya hecho, ¿no? O sea, es que es de lógica elemental. Y la verdad, todos aquí saben que yo tengo una muy buena relación con David Faitelson y que no opino como mucha gente de Twitter opina de él, pero me parece que es muy desafortunado decir que lo de Javier Aguirre es inaceptable. O sea, me parece muy desafortunado porque el propio David en algún momento dijo que el fútbol y la política no debían mezclarse, ¿no? O sea, que bueno, quien está acostumbrado a opinar de todo, incluso de lo que no sabe, pues se sorprende cuando alguien decide no opinar de lo que considera no saber suficiente, o por lo menos no quiere dar paso a una controversia mayor. Tú decías, ¿no? Javier Aguirre bien pudo decir, sí, pues apoyo a todos los mexicanos, y capaz que alguien lo toma como que, está apoyando a los ilegales, y entonces esto genera también fricciones y presiones políticas, económicas, lo que ustedes quieran, contra Zoom, contra la federación, contra lo que ustedes quieran. O sea, es en este momento el tema en Estados Unidos de la inmigración, pues un tema súper candente, que pues ha sido, digamos que la gran arma arrojadiza de quienes están ahora en el poder, pues para controlar y tomar aún más poder. Entonces sí, que le pidas a un técnico de selección que se manifieste, en particular, como dice Martín, ¿no? Tras arrancar con una entrevista, con una pregunta, quizá algo dirigida a hacerlo enojar, o simplemente que Javier también se lo toma un poco a mal por venir de quien venía, pues sí, no, es un exceso, ¿no? Veo aquí alguien más que pone, ¿no? Que Javier Aguirre diga que no tiene información y se declara político me pareció francamente desafortunado. No estaba obligado a posicionarse. Ok, pero desaprovechó una gran oportunidad para dignificar a la gente que sostiene el deficiente relato llamado selección mexicana. Aquí ya entra con el juicio de valor, exacto, pendejo, ¿no? Ya es el juicio de que, es que como esta selección es una construcción que han hecho los paisanos y es la representación. No, a ver, es un equipo de fútbol que sí, que genera un montón de lana en Estados Unidos, que es evidentemente parte de la identidad del mexicano o mexicoamericano que está allá dentro de la frontera. El técnico de la selección no está pensando en todos los temas filosóficos. El técnico de la selección está más preocupado porque le están criticando porque perdió 4-2 un par de días antes y sabe que es también importante sacar un buen resultado contra Turquía. No está pensando, sí, en Los Ángeles, donde vamos a jugar el sábado o domingo, no recuerdo, están ocurriendo manifestaciones e infiltrados y están mandando a la Guardia Nacional. No. Él está pensando en fútbol. Yo veo, sí, por supuesto, me gusta que haya futbolistas, entrenadores, quien ustedes quieran que tenga conciencia social, que se entere de más temas. Admiro mucho cuando Mbappé y la selección de Francia, muchos jugadores han decidido alzar la voz previo a sus elecciones, pero también puedo aceptar que si un entrenador decide no decir nada, es muy válido y no tengo por qué criticarle. Es que, ¿cómo decirlo? Creo que a veces esperamos demasiado de los personajes públicos. Sí. O sea, creo que ese es en realidad el problema. Y esos personajes públicos son referentes en su medio, en su accionar, en a lo que se dedican. Y no necesariamente tienen que ser referentes en todo lo demás. Sobre todo, y quiero insistir en esto, en un momento del mundo en el que cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, ¿no? O sea, yo voy a poner un ejemplo súper random y absurdo, pero es así. Ayer, el Necaxa pone un tweet felicitando a Kate Upton. Kate Upton, que es, supongo todavía, una de las mujeres más bellas del mundo, es socia minoritaria del Necaxa, ¿no? Y entonces el post del Necaxa no es felicidades a Kate Upton, sino es felicidades a Kate Upton por su cumpleaños y un montón de fotos donde Kate Upton se ve súper bien. O sea, es como la felicitación de un fan, de un pagafan TAS. O sea, eso parece, ¿no? Y no lo hacen tampoco cuando el presidente del club o el accionista mayoritario cumple años. Lo hacen cuando Kate Upton cumple años. ¿Por qué? Porque seguramente el community manager es fan y también porque eso te da interacciones. Entonces yo lo vi y lo primero que pensé, con respeto con el
con el perdón de los que escuchan, es no te la vas a coger, saludos, ¿no? Y entonces lo puse en Twitter, ¿no? Y es un chiste enfocado al community manager del Necaxa que actuó como lo que se conoce como un pagafantas. Bueno, pues hubo gente diciendo, eres un misógino, eres un maldito machista, cuando en realidad yo no veo qué tiene de machista eso, porque mi chiste no está ni siquiera dirigido a Kate Upton. Está dirigido al que hace un hungry post para conseguir interacciones utilizando sus fotos. O sea, si Kate Upton hubiera puesto un post de fotos de ella diciendo felicidades al Necaxa por su aniversario y alguien, porque yo nunca hubiera hecho algo así, alguien hubiera contestado, regrésate a la cocina porque de fútbol no sabes nada, ese es un pinche comentario machista. Pero en este momento, hacer una broma absolutamente inocente y absurda en Twitter hace que gente trate de escribirle a tu trabajo para que te despidan. Entonces, imagínate, si yo no soy nadie, francamente, y es una broma en Twitter, si eres Javier Aguirre y dices algo ligeramente que le parezca a alguien inapropiado, van a empezar a pedir tu cabeza por eso, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que Javier no haya querido decir nada porque además ya dijo alguna vez antes algo políticamente y lo empezaron a matar por lo mismo. Entonces, bueno. Sí, es eso, ¿no? No, de repente, sobre todo porque quienes piden, o muchos de los que piden que se hubiera manifestado, esperaban que se manifestara de forma que fuera acorde a lo que ellos piensan. O sea, ya sea a favor o en contra. O sea, porque en este caso hemos visto, no solamente del lado estadounidense, también del lado mexicano, hay un montón de gente que piensa, sí, que echen a todos, tienen que estar entre los que fueron legal. Ok, de ese debate es para después. Pero eso, hay gente que quería que no quería únicamente que dijera algo, quería que dijera, ok, quiero ver que diga lo que pienso también yo. Y entonces, claro, Javier Aguirre, ¿para qué fregados me meto en estas pugnas en este momento cuando solo voy a causar un conflicto, solamente voy a poner pues el foco en el equipo o en mí o en la federación por temas que no valen la pena? Me enfoco en lo mío y ya. Que eso decepcione a algunos, veía aquí que le decían, es que fue por pereza intelectual, pues por la razón que sea, pero a fin de cuentas, él es un entrenador de fútbol, se decidió enfocar en el equipo, en el fútbol también. La pregunta venía algo envenenada por ser de quien venía y porque la interacción ya había comenzado mal, y ya, no hay que tampoco darle más vueltas. Y creo que no hay que darle más vueltas al episodio porque ya son 57 minutos y nos vamos a pasar del número mágico que es 60. Sí. Así que aquí le dejamos mañana para quienes estén en Patreon, análisis completo de la fecha FIFA, incluida Portugal y el resurgimiento de Cristiano Ronaldo, al que algunos le quieren dar el Balón de Oro ya a estas alturas, la Francia de Deschamps, los calificados al Mundial, Brasil de Ancelotti, invicto y sin recibir gol, sí. Claro, haciendo solo uno, pero igual cuenta. Argentina que por poco pierde con Colombia y yo todavía no entiendo cómo rescató ese empate. Hubo un montón de cosas y bueno, pues vamos a hablar de todo eso el día de mañana, más cosas que surjan porque seguro, o sea, con selección entrenando y con torneos importantes en puerta, otras cosas van a surgir. Sí, así que bueno, en teoría, tanto el de mañana como el del viernes serán episodios para Patreon, pero bueno, dejaremos unos pequeños minutos, unos cuantos minutos, lapsos ahí también para el espacio abierto en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Pero bueno, si quieren enterarse de todo lo que digamos, pues sí, les va a tocar entrar ahí a Patreon, patreon.com/desde el bar POD. Pues ahí está. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del podcast es desde el bar POD, desde el bar pod, que es también el Instagram, el TikTok, Twitter, YouTube, todo lo demás. En Telegram, ahí sí es distinto, estamos como desde el bar podcast. Pues gracias y hasta mañana. Chao.